En mi corazón guardo tu palabra, porque es una lámpara a mis pies, alumbra mi camino y me enseña dónde iré. Me enseña a ser prudente, tú y yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz para corregir. Iglesia, se reúne por toda la faz de la tierra. Gracias a Dios por ello, nos permite poder alabarle en este día. Damos la bienvenida al joven Manuel Galván, él viene de la Iglesia de Cristo de allá de Allende. Así es de que bienvenido, Galván, Dios te bendiga. Bien, hermanos, vamos entonces a prepararnos, vamos a dejar todos los pendientes y vamos a mencionar a los hermanos que vamos a participar en esta primera hora. Nuestro hermano Toniel va a dirigir los himnos, una oración, nuestro hermano Andrés, un himno, Jesús Mireles, la oración, nuestro hermano Willy Mesa, la clase vendrá nuestro hermano Ricardo Aguirre, así es de que hay que estar ahí al pendiente. Hermano Toniel va a dirigir los himnos, la oración, nuestro hermano Andrés, el himno, Jesús Mireles, la oración, Willy Mesa y la clase, nuestro hermano Ricardo Aguirre. Bien, hermanos, vamos a gozarnos en este día que sería el Señor y que Dios se agrade de todo lo que vamos a hacerle todo este día. Dios le bendiga, hermanos, y adelante, hermano Tonel. Buenos días, sean todos bienvenidos. Damos las gracias a Dios porque nos ha bendecido con esta lluvia. Es una bendición para nosotros mismos, para el campo. Sí. Y vamos a cantarle con gozo, con alegría, sí, sabiendo que todo pues, es para Él, es por Él y es de Él. Vamos a cantar número 2 de los himnarios cantos espirituales, Canta, oh buen cristiano. Himno número 2, Canta, oh buen cristiano. Vamos a cantar. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino llano, libra el pesar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mal así resistes, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de dechas y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuitas si cantando vas. Número 44. Tal como soy. Número 44. Después de este canto tendremos la primera oración.
Vamos a cantar. Tal como soy, sin te has decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar del mal queriendo me librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, tu gran amor me vence y busco tu favor, servirte quiero con valor, bendito Cristo, heme aquí. Vamos a orar, mis hermanos. Oremos. Padre nuestro, santificado sea su santo y bendito nombre, mi Señor. Una vez más, inclinamos nuestros rostros con reverencia y humildad delante de su presencia para darle las gracias porque nos ha permitido hoy en su día estar aquí congregados en su nombre para alabar y bendecir su santo y bendito nombre, rogándole, mi Señor, que se agrade de lo que le vamos a ofrecer hoy en su día, que tengamos en mente, en nuestro corazón, siempre hacer las cosas correctas delante de sus ojos, siempre buscar agradarle, mi Señor, y siempre hacer las cosas conforme a su voluntad y al amor que nos tiene también, mi Señor. Le rogamos que bendiga a nuestros hermanos que están enfermos, que se les hizo también tarde, que nuestros hermanos también que vienen en camino, bendígales para que lleguen con bien a este lugar y se gocen, buscando siempre, mi Señor, agradarle siempre, mi Señor, porque esa es la razón por la cual nos congregamos, y darle las gracias por ese amor que nos tiene, esa misericordia también que muestra por cada uno de nosotros. Le pedimos también especialmente que bendiga su palabra, no solamente en este lugar, sino en todos los lugares de la tierra donde se congregan hoy sus hijos para alabar y bendecir su santo y bendito nombre, mi Señor.
Le rogamos por nuestros hermanos que estén enfermos en algún hospital o en sus casas. Ayúdelos, bendígalos, mi Señor, y que todo se haga conforme a su santa y bendita voluntad, mi Señor. Que no nos quedemos allá en nuestras casas, que acudamos siempre al lugar donde nos congregamos para hacer su voluntad y poderle agradar siempre, mi Señor, ser fieles, como usted nos lo dice en su palabra, y poder siempre, mi Señor, estar donde debemos estar hoy en su día. Le rogamos que bendiga a su iglesia también, toda la paz de la tierra. Bendiga a nuestros hermanos que nos van a predicar su palabra hoy, que les ponga palabras edificables, palabras que nos motiven, que nos aumenten vuestra fe, porque a veces mostramos todo lo contrario. Ayúdenos para poder hacer las cosas bien, porque sabemos que usted se agrada de sus hijos, todos aquellos que hacemos las cosas conforme vienen en su santo libro. Le rogamos, mi Señor, que nos bendiga así como estamos, y gracias, una vez más le damos las gracias por ese amor que nos tiene y nos ha puesto en vuestro corazón estar aquí reunidos con el único propósito, mi Señor, de poder agradarle en todo lo que hagamos hoy en su día. Bendiga a nuestros hermanos que estén en algún hospital, mi Señor. Levántelos de allí, denles la oportunidad que vengan donde se congregan para que hagan lo que debemos de hacer. Esa gratitud que tengamos siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, por ese amor que mostró para con nosotros, que sacrificó a su Hijo por el amor que nos tiene, y que en verdad nosotros sepamos y le demos ese valor que tiene, usted mostró por medio de su Hijo para con nosotros. Debemos de ser siempre agradecidos, sabiendo que a veces no nos merecemos todo lo que hizo por nosotros, por ese amor que tiene para su creación. Es por eso que le damos infinitamente las gracias, mi Señor, y le rogamos que esté siempre con nosotros, no solamente aquí, sino en nuestra vida diaria, y que seamos una buena imagen para su pueblo, para su iglesia, que no tengamos de qué avergonzarnos el día que nos llame a su presencia, sino que estemos siempre felices, contentos, alegres, para poder siempre, mi Señor, conducirnos de acuerdo a su voluntad. Gracias le damos una vez más, porque no nos merecemos a veces también todas las bendiciones que pone en nuestra vida, siempre, diario, y más cuando siempre sabemos que nos presta la vida, nos la ha prestado hasta estos momentos, y es por eso que debemos de estar felices, contentos, alegres, y que seamos fieles, mi Señor, para en verdad poderle ser agradables, hacer las cosas con temor, tener ese temor siempre delante de nuestros ojos y caminar conforme usted quiere que cada uno de nosotros hagamos las cosas. Rogamos que nos escuche y que su voluntad sea la que reine, la que se haga siempre en cada uno de nosotros, para poderle siempre servirle como usted quiere, mi Señor. Le rogamos que en este día, no solamente lo que le vamos a ofrecer ahorita de mañana, que se agrade, sino también por la tarde, y que estemos también congregados por la tarde, porque sabemos que le servimos muy poquito a veces,
y todavía a veces de ese tiempo que le servimos, porque debemos de servirle, le quitamos. Y es por eso, mi Señor, que le rogamos que nos aumente nuestra fe, nuestro temor, y poder así caminar siempre de su mano y que todo se haga conforme a su voluntad. Todas estas cosas, mi Señor, se las pedimos y se las rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por él le damos las gracias. Amén. Buenos días, hermanos. Uno de los cantos espirituales, el número 145, Guíame, oh Salvador. Guíame, oh Salvador. Si ya lo tienen, ponemos. Guíame, oh Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté, y haz que arribe sin temor. No feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Tú de mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Dios lo bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias primeramente por la vida y la salud que nos da hasta este momento, por darnos otro nuevo amanecer, otro bello día. Gracias también por cada bendición que usted derrama sobre cada uno de nosotros, de todo su pueblo, que hoy en estos momentos se reúne para alabar y glorificar su santo nombre. También le agradecemos por el sustento diario, por cuidarnos y protegernos de estos climas, de esta lluvia de gran bendición para nosotros en esta región. Bendito Padre Celestial, también ahora que gracias que nos permite aquí estar reunidos,
que se agrade este humilde servicio que le vamos a ofrecer, con olor fragante, que llegue hasta su trono de su gracia y usted lo reciba con gran alegría, así como nosotros venimos con gran gozo y alegría a alabar y adorarle. Le suplicamos también, Padre Celestial, que bendiga a nuestros hermanos que ya están preparados, que nos traigan el mensaje esta mañana, que usted les dé palabras fáciles y sencillas porque vamos a escudriñar su libro santo, las Sagradas Escrituras, que cada versículo de su libro santo se quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, para nosotros también no nomás guardarla, sino compartir a aquellos que no lo conocen, que no saben de usted. Bendiga a nuestras hermanas también que traen la clase de nuestros niños, a nuestras hermanas también que traen a la clase de nuestros jóvenes, que salgamos grandemente edificados en este día, porque vamos a recibir el mensaje, su palabra que es viva y eficaz. También, Padre Celestial, les suplicamos que bendiga a los hermanos que se paran aquí de frente, que presiden, que usted sea con ellos y los bendiga. Padre Santo, también les suplicamos por los que están enfermos en estos momentos, que usted los ayude, que tenga misericordia de ellos y que usted, si es santa voluntad, los recupere, los restablezca, que sus medicamentos que están tomando sean los adecuados. Bendiga a nuestros doctores y enfermeras que los atienden y al sector salud. En estos momentos, únanos al Espíritu y en verdad, y que todo lo hagamos decentemente y en orden como usted quiere, ya que todo eso lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar. Pasen a su clase de los niños, por favor. Además, con mucho cuidado en la escalera porque estaba un poco húmedo. Empieza trapeó, pero como quiera, tengan cuidado con ellos. Los jóvenes también pueden pasar a su clase, por favor. Nada más, hermano, como consejo, hermanos, nada más bajar un poquito antes de que se termine la clase, por favor, si son tan amables. Y bien, hermanos, los que nos quedamos aquí, hermanos, vamos a prepararnos para la clase. En este momento ya está nuestro hermano Ricardo hablando con ellos y voy a dejarle el lugar al hermano. Adelante, hermano Ricardo. Buenos días, hermanos. Hoy, imagino que no tenemos internet, ¿verdad? ¿No? No sé si ya intentaron reiniciar el modem. Ya lo intentamos, pero no Bueno, entonces, ahorita a mediodía lo reportamos. No hay todavía. No hay. Lo reportamos para que puedan atender el servicio. Miren que nos ponen. ¿No vio, hermano, si acá adentro, hermano Mario? Acá adentro se ve un poquito rojo prendido. Entonces, creo que es cuestión nomás de darle una segunda revisión. Respecto al estudio, hermanos, que estamos trayendo, estamos viendo lo que la iglesia cree al respecto de la doctrina o al respecto de lo que es Dios, ¿sí? Y ahora, hermanos, vamos a estar viendo otro parte del estudio. Es porque siempre... Aquí está. Terminamos, hermano, la clase pasada. ¿Alguien se acuerda de qué terminamos hablando? Terminamos viendo al respecto de la iglesia, de que Cristo es la piedra angular. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Eso fue lo que estuvimos mencionando, donde mencionábamos que Cristo es la piedra angular, la cabeza del ángulo, la roca que hace caer
a los judíos, porque eso es Cristo, tropezadero para los judíos, y todavía lo sigue siendo de tal manera que no lo admiten bajo ningún argumento. Hablando principalmente de esos judaizantes y mencionando también que el Señor Jesucristo pues realmente no hizo nada y que solamente fue un profeta más, cuando totalmente la Escritura nos enseña lo que es Cristo, las profecías del Señor Jesucristo, y sobre eso estábamos mencionando la idea. Entonces, estamos también comentando acerca del crecimiento o de cómo estamos edificando la iglesia, la importancia de saber cómo estamos edificando la iglesia y de qué manera tiene que ser edificada la iglesia. Eso fue lo que mencionamos en la clase pasada. Pero ahora, hermanos, ahora vamos a ver la iglesia, hermanos, al respecto en su doctrina. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La iglesia al respecto en su doctrina. ¿Sí? Y para eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo número 2, versículo número 42. El que lo tenga puede darle lectura. Hechos capítulo número 2, versículo 42. Ok, fíjense bien. En su doctrina, entonces comprendemos, hermanos, que la iglesia, como bien dice la palabra de nuestro Dios, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios al respecto de ¿qué? De la iglesia. ¿Cuándo? Cuando fue establecida, porque fue lo que vimos el domingo pasado, ¿sí? ¿Cuándo fue establecida? En el día del Pentecostés. ¿En qué horario fue establecido? Aproximadamente en la tercera hora del día, que corresponde a partir de las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Quién dio el primer mensaje? Pedro. ¿Quién repartió o quién descendió ese día? El Espíritu Santo. ¿De qué manera descendió? Pues como un estruendo, y descendió y repartió, ¿sí? Para que se empezara a predicar el evangelio. Los dones de hablar en lenguas, ¿para qué? Para que fuera predicada la palabra de Dios en ese día, y ahí se establece la iglesia. ¿Con cuántos miembros inició la iglesia? ¿Cuántos? Sí, exacto, fueron primero 3,000 personas, ¿sí? Y luego dice la palabra de Dios, y el Señor añadía cada día que a la iglesia los que habían de ser salvos. Y no está hablando de una manera selectiva, sino está hablando de la forma en la cual se iban agregando a la iglesia. Está hablando de una manera contundente y está hablando de un hecho, porque dice los que habían. ¿Y quiénes eran los que habían de ser salvos? Los que ya habían confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos son los que se iban agregando. No está hablando de una manera selectiva, está hablando de una manera por convicción, ¿sí? Y cuando dice que el Señor añadía, pues naturalmente Cristo lo hace. Lo hemos enseñado y la iglesia tiene esa práctica en la doctrina. Pero también, hermanos, comprendemos también que Dios es, conforme al templo y conforme al tabernáculo, el que pone las cosas donde Él quiere. Lo vimos en el tabernáculo y lo vimos en el templo, y así es en la iglesia. Por eso dice Él, añade. ¿Ok? Entonces entendemos también que esta palabra, hermanos, lo que menciona la palabra doctrina, del griego, hermanos, didaje o didaje o didache o didacte, como usted lo quiera mencionar, está hablando que es una instrucción, que es una doctrina o que es la enseñanza. Eso es lo que está hablando del griego, esa palabra doctrina. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en la instrucción, perseveraban en la enseñanza. ¿Quién iba a dar esa enseñanza? Por medio de los apóstoles. ¿Pero quién le iba a dar la enseñanza? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden que en la clase pasada vimos que cuando dijo Cristo, ya me voy, pero no les voy a dejar, ¿qué? Solos, porque va a enviar la promesa del Padre. ¿Y Él qué? Él los guiará a toda la verdad y les enseñará toda la verdad. O sea, las cosas que no les alcancé, las cosas que no alcancé a enseñar, podemos entender por cuestión de tiempo, pero podemos entender más allá. No solo es cuestión de tiempo, sino cuestión de discernimiento, hermanos. ¿Ok? De los discípulos, de los apóstoles, cuestión de discernimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran todo. ¿Por qué? Porque todavía,
cuando el Señor se va a ir, ¿qué le preguntan? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, todavía que estuvo un tiempo con ellos esperaban o consideraban el hecho de ser salvos del yugo y tener otra vez el privilegio de ser el gran pueblo de Israel, porque decía que era un libertador, pero Cristo es el libertador del pecado y de la carga. Dijo el Señor Jesucristo, la verdad os hará libres. Entonces ellos no lo comprendieron. Entonces, en esa parte también iba a ayudar el Espíritu Santo a enseñar lo que el Señor Jesucristo no había alcanzado a enseñar, pero también no había enseñado por cuestión de discernimiento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los apóstoles estuvieran, o los apóstoles y los discípulos estuvieran en Jerusalén. Y luego ya 50 días después de que falleció el Señor Jesucristo, desciende el Espíritu Santo y empieza la iglesia como ya lo veíamos, y la forma en la cual la iglesia se fue enseñando, número uno fue por el Espíritu Santo, por medio de los apóstoles. Pero cuando fallece el último de los apóstoles, pues ahora sí, ¿a quién deben seguir? ¿Sobre quién va a estar? ¿Quién continúa? Bueno, durante ese proceso, pues naturalmente se empieza y ya está gran parte o está escrito el Nuevo Testamento. Pero dentro de eso, pues existen lo que son los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos y el discípulo del discípulo del discípulo, en ese sentido dentro de la historia de la iglesia, porque la iglesia nunca dejó de existir a través de los tiempos, y hay algunas pruebas contundentes de que la iglesia, porque se enseñaba que la iglesia, un periodo de silencio, y muchos pensaban que la iglesia desapareció. No, la iglesia jamás desaparece. ¿Por qué? No se detuvo. Ajá. Entonces fue en crecimiento. Exacto. O sea, y vemos cómo hasta el día de hoy. Ok. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué no iba a desaparecer? Primeramente, porque era el plan de Dios. Sí. Dígame una cita contundente. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará. Eso ya lo vimos, hermanos. O sea, todo lo hemos estado explicando. Dice, levantará un reino que no será jamás. Entonces está hablando de que toda la historia, la iglesia, en su existencia, en su doctrina, en su enseñanza, en su perseverancia, jamás dejó de ser. Y jamás dejará de ser, porque la iglesia, el destino final de la iglesia es eterno. ¿Me explico? Él prevalecerá. Entonces, ¿quién tenía que continuar? Pues naturalmente, ¿quién lo evangelizó? ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién me evangelizó? Ah, pues es que fue el hermano Jadiel de la ferrocarrilera. El primero que tocó la puerta de la casa. Y luego después, ¿quién continuó? Ah, bueno, pues el hermano Pío. Ah, y luego después, bueno, pues después ya, gracias a Dios, estuvimos y nos siguieron instruyendo. ¿Y quién continuó? Pues el hermano Solís. ¿Me explico? O sea, todas esas enseñanzas son íntegras, son verdad y tienen que permanecer así. Pregúntese usted quién lo instruyó y quién instruyó al que lo instruyó y quién instruyó al que lo instruyó. Entonces la enseñanza fue en ese sentido, pero siempre salvaguardando y perseverando la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, y que se le conoce como el didaje o didaje, de ese griego, que es instrucción, doctrina y enseñanza. Y después de eso, hermanos, se menciona que hay escritos que no forman parte del canon bíblico. Eso ya lo expliqué en un momento. No forman parte del canon bíblico, pero son esos documentos a los que se autodenominan los padres de la iglesia, aclarando que no hay padres de la iglesia. Pero en el sentido histórico de la perseverancia de la doctrina y de la explicación de la doctrina, los que le continuaron a los apóstoles fueron los que continuaron enseñando. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes fueron ellos, hermanos? ¿Qué cargo tenían en la iglesia? ¿Y él mismo constituyó a unos? ¿A otros? ¿A otros? ¿Y a otros? Evangelistas.
ellos son los que continuaron, ¿sí? Y los que salvaguardan la doctrina. Entonces ellos, para salvar, porque había mucha, ya estaba potencializada la herejía, ya había herejías, ya había divisiones. El apóstol Juan fue de los últimos que estuvieron debatiendo, defendiendo la doctrina contra los gnósticos, ¿sí? Se menciona en la escritura. También se mencionan las corrientes filosóficas de los epicúreos y de los estoicos, a los cuales se enfrentó ¿quién? El apóstol Pablo en Atenas. Y esa corriente, por eso dice el apóstol Juan, muchos han salido de nosotros. Y añade, si salieron de nosotros, es porque no eran de nosotros. Y no está hablando como una exclusión, está hablando que ellos decidieron no ser parte del pueblo, porque ellos lo decidieron. No quisieron continuar en la iglesia, en la doctrina, en la verdad, y empezaron a hacer sus propias ideas. De tal manera que el apóstol Pablo profetiza, y se cumple también gran parte en estos tiempos, cuando dice que habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué vemos ahorita? Pero hablando de doctrina, hermanos, estamos entendiendo esto. La iglesia tiene que ser definitiva en doctrina, sin ambigüedades, hermanos. ¿Qué son ambigüedades, hermanos? ¿Qué son? ¿Perdón? No. Ambigüedad es algo ambiguo. Hermano Erasmo, ¿nos ayuda? Algo no creíble, algo no cierto. Gracias, hermano. Gracias. Lo menciona el hermano Erasmo porque a veces es muy recurrente, hermano, dentro de su profesión. Es muy ambiguo. O sea, no, pues, por eso lo mencioné al hermano. Yo sé que muchos lo conocen, también está, no veo a Evelyn, no estaba. Pero, o algunos hermanos tienen el conocimiento de esta palabra, pero le pregunté al hermano Erasmo. Entonces, ambiguo, hermano Erasmo. O sea, ahí dice, el argumento no es subjetivo. Exacto. Perdón, Objetivo. no es subjetivo, es subjetivo. Subjetivo. Es creíble. Exacto, o sea, es como que o es sí o es no. Es que más o menos, es que sugiero, es que pienso, es que creo. No es objetivo, hermanos. Y dentro de la iglesia, en la doctrina, no existe la subjetividad, existe la objetividad. ¿Sí? De tal manera que algo ambiguo es algo dicho especialmente del lenguaje que puede entenderse de varios modos o admitir distintas interpretaciones. Es correcto, pero dice, y dar por consiguiente motivo a dudas, incertidumbre o confusión. En otras palabras, a nuestro lenguaje coloquial, aterriza las cosas. O a veces decimos, al punto. A ver, le estás dando muchas vueltas, al punto. Bueno, eso podemos mencionarlo como algo ambiguo. ¿Es correcto, hermano Erasmo? Ok, gracias. Entonces, de esa manera lo podemos definir. Algo que va. Y ahí quiero decir una expresión coloquial que a veces utilizan mucho fuera en los ranchitos. Dicen, a ver, ahora sí como las gallinas. ¿Al qué? Al grano, ¿verdad? Al grano, ¿sí? Es una expresión muy coloquial que utilizan en algunos lugares, ¿sí? Pero algo así, al grano, directo. Entonces, en la iglesia no se permiten las en doctrina porque hay opinión muy respetable y hay doctrina. La opinión es lo que yo pienso al respecto de poder aportar para sumar, con el afán de sumar. Pero cuando es doctrina, cero tolerancia. ¿Ok? Entonces, en la Biblia no se habla, no se registra ambigüedad. Para eso vamos a ver 4 citas. 5. Mateo capítulo 5, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 47. Vamos a ver el primer ejemplo, Cristo, el modelo. ¿Qué dice, hermanos? Mateo capítulo 5, versículo 37. Ok, fíjense bien, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea,
pues no aterrizamos y empezamos y esto nos lleva, a veces utilizamos otras expresiones que dice, nos empezamos a filosofar y ya perdemos la objetividad de las cosas y las opiniones crean confusiones y las confusiones empiezan a formar creencias al respecto de algo y esas creencias empiezan a formar doctrinas. ¿Sí? Ahora, aquí dice Juan 6:47. Contundencia del maestro. De cierto, te digo. ¿El Señor fue ambiguo? No. Muchos van a decir, no, pero es que Él es el Señor. Hebreos dice que necesitábamos un sumo sacerdote como el Señor Jesucristo. ¿En qué aspecto? En el aspecto humano. Para que entendiera o para que nos comprendiera. ¿Sí? Entonces, en esta idea, porque el Señor también se cansó físicamente hablando, humanamente hablando, ¿no es así? Se cansó de tal manera que cuando estaba platicando con la mujer samaritana, que todo traía un propósito, porque Dios, que es Cristo en su infinita omnisciencia y sabiduría, ya se estaba viendo con la mujer samaritana. Pero en la parte humana, pues naturalmente Él se quedó ahí y esperó a que viniera esa mujer. O sea, son dos formas diferentes, pero la idea es de que la parte humana de Cristo, claro que estaba ahí. ¿Sí? De tal manera que el Señor Jesucristo dijo, todos los animalitos tienen sus guaridas, las zorras, pero el Hijo del Hombre no tiene. Está hablando de una manera, está hablando de una expresión humana. Cuando Él tuvo la divinidad, la parte humana y la parte divina, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Ok? Pero hay que separar esa parte. Entonces, por eso dijo Cristo aquí, de cierto, sí. O sea, nunca se encontró ningún engaño en su boca. Al contrario, afirmación, contundencia es lo que se necesita dentro de la iglesia. Por eso la iglesia es definitiva en su doctrina. Ahora, Pablo, 2 Corintios capítulo 1, versículo 17 al 20, el que lo tenga. 2 Corintios capítulo 1, ¿sí, hermano? Así que, al proponerme esto, usted quizás de ligereza, por lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado, por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, dice, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. El 20 dice, porque desde las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ok, fíjense bien. Esta parte, hermanos, que estamos considerando, el apóstol Pablo se entendiera como que está siendo muy ambiguo. A ver, Pablo, ¿o es sí o es no? Dijo, a ver, un momento. Si hablamos del evangelio de Cristo y si hablamos de los mandamientos de Dios, todos son sí. O sea, no hay nada que sea no. Como yo, o sí o no. Como dice Santiago, somos de doble ánimo. ¿Ok? Y a veces dudamos como las ondas del mar, que son trasladadas de un lugar a otro. Entonces en la Biblia no se registra. El apóstol Pablo dice, no. Si yo hablo de humano, pues dijera sí, dijera no. Si hablo de Silvano, pues también puede ser sí, puede ser no. Pero si hablo del Señor, es sí, siempre en Él. O es no, siempre en Él. ¿Ok? Ahora, Santiago 5:12. Ahí está. Santiago dice, o establecerse así o sí a no. O sea, estamos hablando en doctrina. Si usted en su opinión al respecto de algo, en su vida particular, puede no comprometerse o dejar una laguna abierta, bueno, ya es cuestión individual. Pero hablando en la doctrina, no tenemos que dejar nada de duda, nada pendiente de aclarar. ¿Que nos puede llevar tiempo? Claro, pero tenemos que homologar el pensamiento humano con el pensamiento divino. Y de ahí, porque si nosotros hemos adoptado ser fieles a Dios, no solamente ser fieles en servicio, sino en palabra, en conducta. ¿Y cuáles son las normas de la iglesia? ¿Cuál es la práctica de la iglesia? La doctrina. ¿Sí? Entonces, la manera en la cual nos debemos hablar y la manera en la cual nos debemos conducir se extrae
de la doctrina, de las enseñanzas de Cristo dadas a los apóstoles y los apóstoles a la iglesia. ¿Bueno? Por eso, cuando uno habla con personas, no de la iglesia de Cristo, esa es la parte fundamental. De hecho, eso es lo que encierra realmente esa parte que si no quiere que hagamos, defender la doctrina. No para pegar o discutir, simplemente pegar, no se puede, al grano, llegar al asunto. O sea, Sí. no se me desvíe. A uno va a llevar días explicarle, pero lo voy a explicar para, vamos a poner un ejemplo. ¿Verdad? El Espíritu Santo. Vamos a acabar. Y después vemos, pero aquí dice la Biblia. Claro. Esa es la parte fundamental. Siempre se trata de demostrar, como se dice, no con mi pensamiento. Si lo vamos a la Biblia, ¿qué dice? Usted piensa así, pero ¿qué dice la Biblia? Usted dice esto, pero ¿qué dice la Biblia? Siempre, ¿qué dice la Biblia? Para poder nosotros hacer que ellos vayan comprendiendo, vayan viendo que su doctrina realmente no es la adecuada. Claro. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando usted va a platicar con alguien, cuando platicamos con alguien religioso, y digo religioso, pues me refiero naturalmente a los grupos religiosos, ellos siempre van a estar como el chapulín, brincando de un punto a otro, de un tema a otro. Y cuando ya no tienen salida de un punto, se van al otro. Y cuando tienen salida de ese, se van al otro. ¿No? Pues lo ideal es, a ver, espéreme tantito, vamos a terminar este punto y luego le brincamos al punto que usted quiera. Porque la Biblia para todo tiene respuesta. ¿Sí? Entonces, pero primero vámonos despacito, no me brinque, no me lleve por todo Hechos 8. Y todo Hechos 8 es por todos lugares. O sea, no me lleve así, no me dé un paseo. Aterricemos la idea. Entonces, la iglesia en doctrina es totalmente definitiva. ¿Y qué es algo definitivo? Bueno, pues ahorita lo vamos a ver. Entonces, entendemos ahora que dice 1 Pedro 4:11 de memoria. De memoria. Ok. Amén. Dice, si alguno habla, ¿dónde? No se apure, hermana Mestre. Sí, no, de veras, contundente, hermana. Hablando de contundencia, la hermana fue contundente. Gracias, hermana, gracias, no se preocupe, está bien. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Nosotros en la iglesia, este verso no lo tergiversamos. Solamente mencionamos esto, ¿sí? Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. En doctrina. Y eso es bien importante para que la iglesia siga prevaleciendo. Porque ¿qué va a ser de la generación que viene atrás de nosotros, hermanos? Si no tienen esto, pueden tener los cimientos y pueden decir iglesia de Cristo y doctrina, pero si no prevalece la doctrina, ¿qué va a ser de la iglesia? Ojo, la iglesia no va a destruirse, ya lo explicamos. Pero, ¿nosotros qué estamos dejando a las generaciones? ¿Qué le estamos enseñando, hermanos, a las generaciones? Le estamos dando la opción de que no, cada quien su fe. No, no es cada quien su fe. Es la fe en el Señor Jesucristo. No, es que si no quieres venir, no vengas. No te puedo obligar. No, pues no. No, por eso en la iglesia el número ha disminuido considerablemente. ¿Por qué? Porque algunos hermanos no vienen y, bueno, no te preocupes, déjalo que no venga, pues no pasa nada. No te apures, al cabo hay internet ahorita y mientras tengan, ahí pueden ver el servicio, pueden adorar. No se puede, hermanos. Bueno, sí se puede, mas no se debe. No es lo ideal. Porque en eso, en el deber, muchos dicen, no, pero es que no es lo ideal. No es lo ideal al respecto a los ojos de Dios. ¿Sí? Ahora bien, y no hablo cuando son situaciones de extrema urgencia. ¿Sí me explico? Como la del jueves, ¿verdad? O sea, también, Dios no es injusto, ¿verdad? Pero, pues, la idea es que convivamos con la iglesia. ¿Sí me explico? Ahora bien, definitiva, clara, precisa, exacta, que decide, que es inamovible, concluyente en doctrina. Eso es lo que significa la palabra definitiva. Dice Gálatas 1:6 al 10. Gálatas 1:6 al 10.
estoy maravillado, Sí, 1, 6 al 10. dice, estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Luego aclara Pablo, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si algunos vosotros, o un ángel del cielo, anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, se anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, se anatema. Pues busca ahora el favor de los hombres o de Dios, por tanto de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería seguro de Cristo. Gracias, hermano. ¿Qué dice Gálatas, hermanos? Dice, no que haya otro evangelio. El evangelio es definitivo. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. El evangelio es lo que estaba oculto y que ahora fue manifestado. El evangelio es el que está siendo predicado. El evangelio es, ¿qué es, hermanos? Muerte, sepultura y resurrección ¿de quién? De Cristo. El evangelio tiene poder para salvación. Nadie puede salvar de la vida eterna más que Dios a través de su infinito poder y en la obediencia en el acto a través de las aguas del bautismo. ¿Sí? Es el poder que Dios da. Y el poder para transformar. Ese es el poder del evangelio. No que el evangelio sea poderoso y dinamita, aunque viene esa palabra dinamita, pero está hablando de poder, está hablando de lo que puede producir. Bueno, está hablando de eso. ¿Sí? Está hablando del poder de Dios que actúa a nuestro entender como una dinamita para el cambio de vida y de estado espiritual. Has pasado de condenación a vida. ¿Sí? Es el hermano Mario. Ajá. Ok. Ok, eso más que nada en lo particular me gustaría englobarlo a la convicción, porque si mencionamos que actúa así en ese estricto sentido como lo acaba de mencionar, sería una connotación un poco distinta al respecto del poder del evangelio que está citando el apóstol Pablo. No está de alguna manera incorrecto, pero más que nada yo le voy a la convicción. ¿Por qué? Porque dice el que cree. Y para creer tenemos que estar convencidos. Y a través de la convicción obedecemos. Y a través de la obediencia se muestra en el acto de bautizarnos a través de las aguas del bautismo. Y de ahí, lo que Dios ve acá, no es lo mismo que nosotros vemos. De ahí de tal manera que empieza el agua bendita, porque pensan que el agua tiene poder. No, el agua no tiene poder. El poder es dado por Dios. Y si mencionamos ese poder, estaremos diciendo, es que el agua tiene un poder. No, no tiene poder. La convicción de nosotros, porque dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, poniéndolo en ese plano, en mi apreciación sería una manera correcta de explicarla, para poder mencionar y separar ese poder del evangelio que es para salvación y también naturalmente para el perdón de pecados y sobre todo también para la transformación de lo carnal a lo espiritual. Y eso lo hace Dios a través del acto de las aguas del bautismo, que nadie lo ve. Nosotros sabemos, pero Dios lo ve. Así, para Él, en su espiritualidad, en la plataforma de Dios, lo ve literalmente. Porque ve agua y sangre. La sangre de Cristo. Y el agua para que salga un nuevo nacimiento espiritual y se cumple lo que dice el Evangelio de Juan. Fuimos adoptados en el Espíritu, ¿sí? Y ahí se cumple todo eso que dice Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Entonces, de esa manera entendemos, ahora aquí dice 2 de Juan, verso 4 al 11, ¿sí? ¿Qué dice 2 de Juan? 2 de Juan capítulo, perdón, bueno, por decirlo,
capítulo 1, que no tiene capítulo, pero es verso 4 al 11. Segunda de Juan. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos discípulos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiente de un nuevo mandamiento, sino que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y ese es el amor, que andemos según sus mandamientos. Ese es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Pásate por fuera al verso 9, hermano. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ok, gracias. Fíjense bien. Si nosotros no permanecemos en esta doctrina, hermanos, la enseñanza es definitiva. No tenemos al Padre ni tenemos al Hijo. ¿Por qué? Porque en esta enseñanza el apóstol Juan está mencionando que se decía que Cristo no vino en carne. Y por eso dice el apóstol Juan, si alguno trae esta enseñanza, pero aparte de todo, dice aquí el apóstol Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de ¿quién? De Cristo. Juan se fue hasta el ministerio del Señor. O sea, lo que se ha enseñado es esto. Y lo que yo vi, porque dice el apóstol Juan, lo que vimos, lo que palpamos tocante al verbo de la vida. O sea, yo que lo vi no puedes decir que Cristo no vino en carne, porque yo estuve allí. Y esa es la enseñanza. Y esa es la doctrina. Y si no viene esa doctrina, y si no está esa doctrina, dice, estos no tienen al Padre ni tienen al Hijo. Y si no tienen a ellos dos, pues naturalmente el Espíritu Santo no mora en ellos. Y si no tienen a la deidad, pues no son parte del pueblo de la iglesia. Y ahí entendemos entonces que en la doctrina, en la iglesia no hay ambigüedades, en la iglesia no se registran, porque la iglesia es definitiva, es contundente, es clara, es precisa, es exacta, es la que decide lo que Dios ya dijo, cómo se iba a hacer y por qué se iba a hacer y para qué se iba a hacer, que es inamovible y concluyente. ¿Sí? De esa manera consideramos la enseñanza de la iglesia, lo que la iglesia cree al respecto de la doctrina. ¿Sí? Entonces, pero si usted vuelve a ver Proverbios 3:7, dice nadie se crea sabio en su propia opinión. Este versículo nos habla de la opinión personal y enfatiza diciendo sabio. Es decir, la persona cree que es la manera correcta de comportarse o tomar la decisión dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios sobre el tema que se está enfrentando o que se está mencionando. Es decir, desecha totalmente la palabra de Dios. Entonces, la iglesia es definitiva en doctrina. No debe haber ambigüedades. No debe existir ese tipo de manifestación al momento de comentar, de sugerir. ¿Por qué? Porque este tipo de opinión, hermanos, este tipo de pensar, este tipo de sentir, cuando no existe una base bíblica, una base básica bíblica, ese pensamiento, ese sentir, esa opinión, se extrae, se madura, se hace ley y se transfiere en mandamiento. Y lo mencionamos a veces de una manera encubierta al decir, por tradición. Es que siempre lo hemos hecho así. Ahí es donde podemos empezar a no considerar el pensamiento divino en doctrina. Porque dentro de la iglesia no todos tenemos la misma fe. No todos tenemos la misma convicción. No todos tenemos el mismo pensar o sentir. ¿Y dónde lo vemos? En la diversidad de opiniones, en la división en la iglesia
Ahí lo vemos. Ahí se ve palpable. En lo que una congregación realiza y otra congregación no realiza. Y lo que una congregación dice, no, pues es que aquellos son, y la otra dice, no, pues que ellos son más. Ahí está el punto de ambigüedad y de algo que no se registra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese pensamiento no tiene fundamento, ni es básico, ni bíblico, donde se referencia o donde nosotros tengamos un soporte dentro de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia no hay ambigüedades, no hay suposiciones y no hay probabilidades. En doctrina, su opinión es aparte, pero la opinión es para sumar, la opinión es para ampliar, la opinión es para considerar lo que la Biblia dice al respecto de la misma Biblia. ¿Algún comentario, hermanos? Hablábamos ahorita de poder, de lógica, hacer pensar, el poder, hablar del evangelio, que creí que era salvo, el poder era Dios. Es correcto. Nadie lo puede hacer. Y ahí está el poder de Dios manifestado. Porque tiene poder para salvar. ¿Sí? Bueno, Y la cita de Dios, me encanta, ¿sí? lo que dice en la palabra de Dios, como toda espada, Ajá, como toda espada, claro. que penetra hasta lo más profundo del alma. Quiero el pensamiento, las intenciones de la persona, claro al final, hermano. Todas las cosas están desnudas a la luz de la verdad. Así es. Gracias. ¿Y saben de qué, hermano Martín? Es muy importante, hermano, que dice, respecto a lo que dice que no todos entendemos, ¿verdad? La palabra como es. La mente de Dios es muy superior a la del hombre. Por eso debemos de pedir sabiduría para entender lo más posible, entender el propósito de Dios en cada uno. Exacto. Hermano Martín, para los detrás, porque a veces me dicen, no, escucha atrás. Comenta que sí es necesario comprender la palabra de Dios para, en resumen, no tener dudas al respecto, porque hay muchas dudas en la iglesia, así como las hubo en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo. Ya se fueron los apóstoles y ahora, oye, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Así es lo mismo, hermano. Hermana, vete. ¿Sí? Exacto, exacto. Por eso decía yo, no todos tenemos la misma fe. Y no hablo de la fe en Cristo, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Por eso estamos aquí. Pero a veces en la convicción de trabajo, de esfuerzo, de las promesas de Dios. A veces nuestra fe flaquea, hermanos. Y hablando en doctrina, no debería ser así. Pero Dios mediante, hermanos, vamos a continuar viendo esta temática. Les voy a adelantar solamente el comentario. La iglesia, hermanos, al respecto de la doctrina, ya vemos sin ambigüedades, pero respecto a la doctrina, la iglesia sabe que toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, doctrina respecto a la Biblia. Dios mediante. Entonces, vamos a continuar, hermanos, si no hay nada que se vaya a agregar. Nuestro hermano Daniel Rivera dirige el himno para la cena. Dirige la cena nuestro hermano José Mario Torres. La oración por el pan, nuestro hermano Ramón. La oración por jugo, nuestro hermano Francisco Velasco. La lectura, nuestro hermano Martín. La predicación, nuestro hermano Jaime Salazar. El himno de invitación, nuestro hermano Mario Saucedo. Y la oración final, nuestro hermano Erasmo. Dios les bendiga, hermanos.
Hermanos, para prepararnos para la cena del Señor, vamos a buscar en nuestros himnarios el himno número 106, hermanos. 106. Si lo tienen, vamos a cantar. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste, encuentro en él consolador, mi amigo fiel. Consolador, amigo fiel, Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal ya tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré, pues en la luz no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. Bien, hermanos, vamos a continuar. Disculpamos que estaba acabando la pila de la... Bien, hermanos, vamos a continuar, hermanos, para prepararnos para la cena del Señor. Usted puede ver en la palabra de Dios, hay pasajes que nos hablan acerca de este acto, hermanos, de este mandamiento, más dicho, perdón. Estos mandamientos lo puede ver en Mateo, en Marcos, en Lucas. Pero también, hermanos, todo esto, hermanos, es con el propósito de poder nosotros entender, hermanos, hasta dónde llegó el amor de Dios cuando mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que cuando participamos de la cena del Señor, hermanos, estamos haciendo memoria del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Es decir, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña, y lo hemos visto en un pasaje muy conocido en Isaías 53, donde menciona esa profecía de todo lo que el Señor Jesucristo iba a sufrir, iba a padecer. Bueno, después se cumple, años más tarde, después se cumple todo lo que el profeta Isaías había comentado. Bueno, se cumple y el Señor Jesucristo, hermanos, es llevado a la cruz, es crucificado, es muerto, hermanos, derramó su sangre, hermanos, y es ahí, hermanos, donde hacemos memoria cada uno de nosotros. Recuerden, cuando llevamos el pan a nuestros labios, estamos haciendo memoria de ese cuerpo maltratado, hermanos,
el Señor Jesucristo, que fue clavado allá en aquella cruz. Hacemos memoria de ello. Pero también cuando participamos del jugo de uva, jugo de la vida, hermanos, estamos haciendo también memoria de la sangre preciosa que el Señor Jesucristo derramó estando en aquella misma cruz. La palabra de Dios nos enseña, y Pablo nos invita a leer ahí, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante, la manera en que podemos nosotros y debemos de participar. Esto se hace, hermanos, solamente cada primer día de la semana. Así es de que así lo hacen, o así lo hacía también la iglesia en el primer siglo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahí estamos, las palabras del apóstol Pablo, que nos comparte cada uno de nosotros la manera en que vamos a participar, hermanos, de la cena del Señor. Pase a nuestro hermano a hacer la oración por el pan. Vamos a orar. Padre Santísimo, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, te pedimos, Padre, en esta oración, Señor, que usted bendiga este pan sin levadura, el cual nos ayuda a recordar el cuerpo maltratado del Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que bendigas a todos los que vamos a participar de él, pues te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano, que va por el jugo de uva. Adelante. Padre bendito que mueves en tu lugar, nuevamente vamos ante su presencia, ahora para pedirle que bendiga este jugo de uva, que es en memoria de la sangre de su Hijo Jesucristo, que derramó en aquella dorada cruz. Bendiga a cada uno de los que participaremos de este mandamiento. Todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo.
Amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por su reverencia. Vamos a pasar también al siguiente mandamiento, que es el de la ofrenda. Cada uno de nosotros sabemos, hermanos, que cuando ponemos la ofrenda en el platillo, recordando siempre que son parte de las bendiciones que Dios derrama con cada uno de nosotros y que Dios también, de alguna manera, también nos bendice, dándonos el trabajo que tenemos cada uno de nosotros y también dándonos el sustento diario. Así es de que vamos a depositar en el platillo, hermanos, con alegría, con sencillez de corazón, sabiendo que Dios ama al dador alegre. Dice la palabra de Dios en cuanto a la ofrenda para los santos: hacer vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a orar. De igual manera, nuestro Padre Dios, que moras en los cielos, en esta hora, Padre, inclinamos nuestro rostro ante tu presencia para pedirle, Padre, que sea usted quien bendiga la ofrenda que se va a levantar en estos momentos, bendiga la fuente donde provienen y bendiga también los hogares aquí representados. Y, Padre, pedimos que bendiga la ofrenda porque sabemos que nos ayuda para poder ayudar y apoyar a algunos hermanos que están en alguna necesidad, pero también para que tu obra siga adelante. Bendice a los hermanos que se encargan de administrarla. Esto lo pedimos todo, Padre, en nombre de Cristo. Amén. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos,
unidos, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor. La gloria de Jesús al fin resplandecerá. Y así el mundo sabrá que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Adelante, hermano, una lectura. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Vaya una lectura en Mateo. Es Mateo 6:33 al 34. Mateo 6:33 al 34. Dice la palabra de Dios así. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Palabra de Dios.